¿Está Jofre Torrents preparado para ser el lateral suplente de Valde por delante de Gerard Martín? Bueno, bienvenidos a Raíces del Balón, una vez más, con otro chico de la Masía, igual que Jan Virgili, y esta vez sí que parece que se va a quedar en el Barça y veremos hasta qué punto puede tener protagonismo. Jofre Torrents, 18 añitos, debutó ya contra el Mallorca y es uno de los mayores proyectos de lateral que ha sacado la Masía en los últimos años. Eso es, la pretemporada le hemos visto como Hansi Flick le ha dado bastantes minutos, ha tenido minutos en todos y cada uno de los partidos de la pretemporada, incluso por delante de Gerard Martín. Sí, esa es un poco la cuestión, ¿no? Que Gerard Martín tuvo que tener bastantes minutos la temporada pasada, seguramente más de los que le gustaría a Flick, aunque luego no dio un mal rendimiento. Todos recordamos, sobre todo en la eliminatoria contra el Inter, ¿no? Cuando en un momento dio 2 pedazos de asistencias, etcétera. Pero sí que es verdad que yo creo que Jofre Torrents tiene pinta que tiene más proyección como lateral a largo plazo que Gerard Martín, y por eso nos preguntamos un poco y venimos a analizar si de cara al futuro puede ser un chico que la acabe pasando un poco por la izquierda. Eso es lo que parece, porque en un principio se estaba barajando si mandar cedido o no a Jofre Torrents. El Betis estaba interesado en la incorporación del lateral izquierdo, pero finalmente tanto Deco como Hansi Flick han decidido mantenerlo en la plantilla. Sí, me parece normal. Al final también con la salida de Íñigo Martínez ha llegado a meter a Gerard Martín de central Hansi en algún partido, no sé si lo ve ahí exactamente, y luego sobre todo que es un chico con mucha proyección, que yo creo que esa proyección tan escalada que está teniendo, ¿no? le puede permitir jugar ya con el primer equipo, como ya lo ha hecho contra el Mallorca, que es que creo que eso es una declaración de intenciones. No, desde luego. Es un chico que llega a la cantera del Barça en 2017, desde el Reus Deportiu, es de la generación de Lamine Yamal, Cubarsí, toda esta generación dorada de futbolistas que está saliendo ahora en el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ha pasado por el juvenil de Juliano Benetti, ha sido campeón de la Youth League, pero lastimosamente tuvo una lesión, se rompió los cruzados en la temporada 23-24 y eso le ha mantenido un tiempo alejado de los terrenos de juego. Bueno, sí, esa lesión es que le tuvo prácticamente un año sin jugar, y yo creo que por eso muchos se sorprendieron de cómo volvió la temporada pasada, ¿no? Que es cuando vuelve de esa lesión y vuelve con todas las de la ley, porque vamos, se acabó haciendo titularísimo no solo del juvenil, sino incluso del Barça Athletic, donde cuajó bastante buenas actuaciones, y también en la Youth League con el juvenil, especialmente contra el Bayern, creo recordar, hizo un partido excepcional, y eso le permitió ganarse un hueco en esa pretemporada de Hansi Flick, que sabemos que ve mucho al filial, incluso al juvenil, y que le gusta mucho probar cositas en pretemporada, pero que no está barato tampoco ir con el primer equipo, y desde luego lo hizo de una forma bastante espectacular por eso, ¿no? Por el hecho de recuperarse y ya poder exhibir esa capacidad física, esa repetición de esfuerzos, y no verse mermado por una lesión de un año que a veces pasa mucha factura. No, y sobre todo una lesión tan importante como es los cruzados. Claro. Este chico es el claro ejemplo de resiliencia y de que pese a tener una lesión grave te puedes recuperar y puedes seguir rindiendo. También hay que decir que Jofre Torrents es un tío que genéticamente se le ve poderoso, se le ve grande, es un tío que mide 1,85 y que todavía está a mitad de desarrollar como futbolista y como persona. Sí, yo creo que es una de las cosas que llama más la atención, porque no es pequeño precisamente, es un chico, como decimos, bastante alto, sin llegar tampoco al 1,90 m ni nada por el estilo, pero rebasando el 1,80 m por bastante, y tiene ese cuerpo, ¿no? que parece casi de medio centro si lo miras solo por el cuerpo, pero luego en cambio tú lo ves como un lateral muy ágil y muy rápido en esas conducciones, que yo creo que le permite también muchas veces incluso chocar, ganar duelos por arriba cuando es necesario, y eso es una virtud también que le ofrece su físico, que desde luego es uno de sus puntos fuertes. Bueno, vamos a adentrarnos en los puntos fuertes, como tú dices. Es un tío que tiene una gran zancada, que sabe asociarse tanto por dentro como por fuera, y que tiene un gran cambio de ritmo, sabe cuándo regatear en parado y sabe salir bien en estas arrancadas. Sí, yo creo que es un chico también con una técnica excelsa para ser lateral, que no es un puesto en el que muchas veces se requiera eso, pero él lo tiene, y esa capacidad que tiene de regate, de asociación, creo que entiende muy bien el juego también, pero esa capacidad le permite sobre todo salir ante presiones altas, ¿no? Que es una cosa que yo creo que se valora mucho también en Alejandro Valde, en el caso del Barça, porque Jofre también tiene ciertas características que me parecen bastante similares a las de Valde, con esa capacidad de salir en conducción en arrancada y de superar líneas de presión con relativa facilidad, incluso también utilizando la técnica que tiene, que a veces deja detallitos muy muy top. No, la verdad que es una combinación perfecta entre potencia y calidad,
que la verdad que hace destacar, sobre todo para un jugador que no es el lateral normal, ¿verdad? Que no es ese lateral que simplemente sube y baja la banda, sino que también se asocia, que rompe líneas, que es capaz de regatear, que es capaz de asociarse. No sé, me parece un lateral bastante completo. Sí, a ver, yo creo que es un lateral cuya principal característica es que tiene muchísima tendencia al juego interior. O sea, me parece esto exagerado. Da igual que reciba en amplitud o que se meta él dentro para recibir, pero siempre lo que busca primero es mirar dentro, para hacer alguna pared, para conducir hacia adentro, pero yo creo que tiene esa capacidad, ¿no?, de detectar esos espacios en los pasillos interiores para colarse ahí después de combinar con el extremo. También puede doblar por fuera, pero lo que más le gusta, creo, con diferencia, es meterse por dentro para generar un poco esa superioridad y un poco ese caos, ¿no?, en las defensas rivales. No obstante, si vemos su mapa de calor, que lo dejaremos por aquí abajo, vemos como las zonas que más abarca es siempre ese carril izquierdo, y sobre todo algo que llama mucho la atención es que en defensa también es un jugador que es un lateral que cierra muchísimo hacia adentro y no mantiene tantísimo esa línea de 4 y ayuda muchísimo al central. Sí, bueno, es un lateral, yo creo que en defensa es sobre todo agresivo en los saltos, también cuando tiene a su marca cerca, se le ve siempre con mucho mordiente, teniendo ganas de meter el pie con mucha facilidad, que igual no se ve tanto en los laterales, pero yo creo que él, teniendo ese físico, esa corpulencia, se siente seguro en esas acciones y lo que intenta un poco es ahogar, ¿no?, a su marca, sobre todo cuando defiende sin balón. Jofre Torrents. También me gustaría destacar que es un gran especialista en los centros, pone centros de forma muy inteligente, no siempre es buscar ese centro por arriba, al segundo palo o a la olla a ver quién mete la cabeza, sino que también se ve como juega con las intenciones del centro, como muchas veces imita ese tipo de centro, como lo puede hacer Yuri Berchiche, que siempre hace ese centro por abajo. Bueno, son perfiles de laterales que no hay en todos los equipos. Sí, bueno, que se han encargado del balón parado, Correcto. En el juvenil de Juliano Belletti más de una ocasión, creo que ha dado un par de asistencias incluso de córner, sacando córners él de forma directa, así que tiene esta característica también. A mí lo que más me gusta de su juego, te diría, además de ese juego interior que muchas veces pues hace dudar, ¿no?, sobre quién tiene que saltar con él, lo típico con los laterales interiorizados, es que tiene esa capacidad de dar progresión a la jugada, pero luego continuar él también con la propia jugada, una vez ya suelta el balón, hacer un desmarque, bien sea por dentro o por fuera, pero acompaña siempre muy bien al extremo y es capaz de compensar los movimientos de su compañero, digamos, para que la jugada siga teniendo peligro, ¿no?, que no solo da progresión, sino que luego siga acompañando, y esto me parece muy importante. Claro, eso habla muy bien de él, porque es un jugador que, como tú bien dices, acompañar la jugada te da un plus en el ataque del equipo, te da ese salto de calidad, ese salto de nivel, para que ya no solo tengas un lateral como tal, sino un jugador de campo que te pueda abarcar todas las zonas de 3/4 de campo. Sí, o sea, es un jugador, como decimos, que se incorpora muchísimo, es su mayor virtud. También diría que es un zurdo muy cerrado, muy cerrado, siempre que puede le da con la izquierda, pero incluso cuando tiene que hacer algún cambio de orientación, algún pase con la diestra, pues lo intenta, aunque desde luego se nota la diferencia. Y me parece que es un lateral también que es muy útil, y esto jugando él por la izquierda y estando Lamine Yamal en derecha es una cosa muy importante, para encontrar a los alejados, porque aunque reciba abierto, partiendo ahí, es un lateral que insiste muchísimo en esas conducciones hacia adentro y luego soltarla para hacer el cambio de orientación, y encontrar ahí a Lamine Yamal me parece que puede ser clave cuando juegue con el primer equipo, si deja alguna de esas acciones, que es que me estaba viendo para preparar este vídeo, el vídeo que subió el Barça por su renovación hasta 2028, por cierto, que no lo hemos comentado, y en ese vídeo enseñan muchas acciones del chaval jugando en categorías inferiores, pues en cadetes, alevines, en lo que sea, ¿no? Y esta acción la hace siempre, porque se ven en diferentes categorías, de recibir abierto y de conducir hacia adentro en diagonal y luego soltar al extremo alejado, y me parece que esa acción puede ser, digamos, un poco una seña de identidad, ¿no?, de este lateral, que si la consigue perfeccionar, digamos, en el primer equipo con Lamine Yamal en el otro lado, le va a dar muchísimas alegrías al Barça. La verdad que puede ser muy interesante tener este tipo de lateral y ver cómo se va a asociar o cómo va a encajar en el primer equipo del Barcelona, porque ya sabemos que el Barcelona ya tiene de centrocampistas que sean jerarcas y que te hagan esa función de cambiar de un lado a otro el balón y encontrar al extremo, en este caso a Lamine Yamal. Pero yo creo que también puede ser algo que él asuma, un rol que él pueda asumir, sí, porque es y que algo Valde, interesante de ver. Claro, es que Valde no lo hace tanto, No. Físicamente es más potente Valde, la arrancada que también la tiene Jofre, pero la de Valde es más bestia, evidentemente, ya lo conocemos, pero creo que técnicamente Jofre es más fino. Sí. Y esa es la diferencia que hay con Valde, que le puede permitir, como tú dices, tener un jugador desde el lateral que te mete un cambio de orientación de 30-40 metros, y que esto el Barça lo agradece mucho al final, ¿no? Porque si los equipos defienden tan juntitos, te basculan todos hacia un costado, la tiene este chico, te hace una diagonal, te pega un pase y ya tienes en el 1 para 1 a Lamine Yamal, bueno, 1 para 1
siempre hay muchas ayudas y ya sabemos cómo es esto, ¿no? Con este chico, pero creo, como digo, que esa puede ser una de sus mayores virtudes si llega a consolidarse en el primer equipo. Defensivamente hablando, es un lateral que sigue muy bien la marca, hemos dicho antes, ganador de duelos, pero sobre todo destaca en esas vigilancias a la hora de las carreras a la espalda, porque normalmente un lateral cuando recibe un balón a la espalda, normalmente o le pilla desorientado o cuesta seguir la carrera. En el caso de Jofre Torrents, es un lateral que sabe corregir muy bien este tipo de acciones, que orienta muy bien el cuerpo y que sigue muy bien a su par. Sí, es que yo creo que esta capacidad que tiene en ataque muchas veces de recibir entre líneas, incluso cuando se mete por ahí, etcétera, le ayuda a saber cómo estar perfilado también estas acciones defensivas, como tú dices, en las que es muy importante pues tener el perfil del cuerpo bien orientado para arrancar la carrera y ganar ese medio segundito de más y evitar tener que girar un poco la cadera, que es lo que muchas veces les rompe a los defensas, y es verdad que a Jofre no le suele pasar tanto. En cuanto a los aspectos a mejorar, a mí me gustaría comentar un poquito el tema de las lesiones, que antes quizás lo hemos dejado un poquito pasado por alto, porque por mucho que se haya recuperado, o sea... Sí, ha pasado una lesión muscular este año también. Este año ha estado 2 meses fuera por lesión con el Barça Athletic y con el juvenil, y es algo que hay que tener en cuenta porque al fin y al cabo se ha lesionado siendo muy joven, ha tenido una lesión muy grave como es la de los ligamentos cruzados, que yo creo que es la peor lesión que te puede pasar en el fútbol, y que todavía hay que tener mucha precaución y mucho cuidado con el desarrollo y la evolución del chaval. Sí, por eso mismo veremos cómo le regulan los minutos, etcétera. Porque ya la temporada pasada tampoco fue absolutamente titular en todos, o jugó una cantidad de partidos. Con el Barcelona B fueron 11 partidos. Claro, yo lo estoy viendo ahora, son 11 con el Barça B, 19 con el juvenil, en total son 30, que no está nada mal para un chico que viene de lesión, y como titular son 23. No es una temporada completa siendo titular todavía, y no estamos hablando de fútbol profesional, que es lo que sería si da el salto al Barça. Entonces, bueno, calma con este chico, obviamente. Yo lo veo como un proyecto muy, muy top a largo plazo, pero es verdad lo que tú dices, que igual ahora mismo, con el tema de lesiones que ha pasado, tanto el año de cruzados como estas lesiones musculares que le han hecho perderse un par de mesecitos la temporada pasada, hay que ir con cautela. Veremos el cuerpo técnico de Flick, ya sabemos que en esto también seguro que trabajará un montón, porque Pedri también parecía de cristal y ahora el año pasado, un temporadón histórico. Volver a recuperar esa forma física, claro, de volver a jugar todos los partidos posibles. Claro, eso es. Entonces, si lo ha podido recuperar a Pedri en ese sentido, esperemos que este chico lo encaucen bien también y que no vuelva a caer en lesiones, porque como tú dices puede ser un hándicap muy muy tocho lesionarse ya tan pronto tantas veces. Y bueno, ahí está el ejemplo de Ansu Fati mismamente, pero bueno, veremos, porque seguro que en esto están bien puestos todo el staff del Barça, con Marc Bernal, ya lo han tenido que trabajar también después de esa lesión contra el Rayo el año pasado, y yo creo que trabajarán bien en ello. Esperemos que no se vuelva a lesionar tanto. También hay algo que me llama la atención, y es saber cómo se va a adaptar a esa línea defensiva del Barcelona, ya que el año pasado fue el Barcelona el equipo que más fueras de juego provocó, esa famosa línea adelantada que proponía Hansi Flick. Ahora sin Íñigo Martínez y con piezas nuevas, y en este caso encajan a Jofre Torrents, también hay que ver cómo es capaz de afrontar esos partidos, de defender con la línea tan adelante, porque ni el Barcelona B ni el juvenil de Giuliano Benetti ha defendido tan alto. Sí, no, sin duda, o sea, es que tan alto, de la forma exacta en la que lo hace Flick, es muy muy complicado aplicarlo en otros ámbitos, en otras categorías, y es complicado porque es lo que tú dices, no cambia prácticamente toda la línea defensiva. Es decir, sí, es que es verdad que se mantiene Cubarsí, pero va a entrar Araujo en teoría jugando bastantes minutos, y se recupera Christensen, 20 minutos Christensen, veremos ahí, pero tampoco jugó prácticamente nada la temporada pasada. Y luego en izquierda, cuando juegue Jofre Torrents, también será un nuevo agente, digamos, de esta línea defensiva, y lo único que se mantiene es el Cubarsí y Koundé, aunque está jugando Eric bastante en este principio de temporada. Entendemos que será Koundé obviamente el titular a largo plazo, pero claro, cuando hay piezas nuevas en la defensa, entenderse todos tan bien como se entendieron la pasada campaña, sin el líder de esa defensa que fue Íñigo Martínez, no es fácil. Entonces sí que es verdad que ahí tiene un reto importante Hansi Flick para darle continuidad a su idea, porque yo creo que esto no lo va a negociar, va a seguir tirando como ha tirado siempre. Lo que funciona no se toca. Sí, aunque evidentemente cuando se tocan las piezas pues habrá que ajustar cositas, y veremos a Araujo, ¿no? Porque es un central que al principio es verdad que es corrector a campo abierto, sí, pero como para tirarte esa línea pues no, igual no tiene las mejores capacidades. Pero bueno, yo creo que se puede adaptar bien. No creo que esa sea su mayor hándicap en el salto al primer equipo. Yo creo que es más el tema físico y de continuidad. Seguramente. A ver cuánto le puede durar o cuánto le puede aportar al primer equipo estando como está, que ahora está bien, pero tocamos madera.
No, desde luego que deseamos lo mejor a Jofre Torrents. Hay algo que me gustaría comentar también, y es que este chico, bueno, ha jugado también el Internacional Sub-19, bueno, el Europeo Sub-19, sí, perdón, con España, ha pasado por la Sub-17 también, ha pasado por la Sub-16. De hecho, se lesiona con la Sub-17, con la selección. Y bueno, se espera que, evidentemente, si todo sigue su curso, que dé el salto también a la Sub-21 dentro de poco. Sí, veremos. A ver, ha habido cambio ahora en el seleccionador. Creo que es... Ya no es Santidenia. No, ahora es David Gordo, si no me equivoco. Correcto. Sí. Que era su asistente básicamente. No sabemos si traerán a alguien nuevo o seguirán en línea continuista, como hicieron con Luis de la Fuente. Pero bueno, veremos qué tal. Ha salido hace poco la convocatoria de la Sub-21. No está Jofre Torrents todavía, evidentemente, pero bueno, es un chico que es verdad que a corto plazo no sería loco pensar que puede llegar ahí, porque además son convocatorias de la Sub-21 que cambian muy a menudo los jugadores, ¿no? Es que todas las temporadas están los mismos, claro. Y yo le veo progresión en ese sentido también, y creo que puede llegar dependiendo un poco de los minutos que tenga este año también. ¿Cómo crees que se va a desarrollar este futbolista? ¿En qué crees que se va a convertir? Yo es que es uno de los laterales con más proyección, yo creo, de todo el fútbol español, ¿eh? Yo le veo con una proyección de convertirse en un jugador. A ver, él comentaba, ¿no?, después del debut que lo que quiere es jugar con el Barça la mayor cantidad de partidos posible, etcétera. Yo creo que se puede convertir en el lateral titular, seguramente, o que teniendo muchos minutos, porque es verdad que Valde también es muy joven, igual que él, aunque tiene unos añitos más, y yo creo que a la larga se puede convertir, como digo, en un jugador muy, muy importante, que juegue muchos minutos. Y un lateral que desde esa posición le dé muchísimo al juego ofensivo, como estamos comentando, porque si encima da el salto al primer equipo y se consigue asociar con jugadores, pues eso, ¿no?, como Pedri, como Dani Olmo, como Rafinha, es que yo creo que va a ser top su progresión, y puede ser un jugador muy mandón desde esa banda, que le dé muchísima profundidad al Barça y le dé muy buenos años. Yo tengo mucha esperanza en él. Bueno, de hecho, él se definía así en la entrevista que le hicieron post partido en la pretemporada. Un lateral ofensivament bastant bo, que se trenca bastantes línies en conducció, i defensivament també em considero un lateral bastant fiable, tot i que òbviament es poden millorar moltes coses, però bueno, jo em considero així. Bueno, estas son las declaraciones de Jofre Torrents, así se define él como jugador. ¿A quién se te parece a ti? Bueno, es complicado. Me comentabas tú, que si Yuri, que si Teo Hernández. A ver, yo creo que tiene bastantes similitudes con Valde, y no lo digo por decir. Me parece que es como Valde, pero con un plus bastante importante a nivel técnico, que es verdad que a nivel pasador todavía tiene quizá margen de mejora, porque aunque se asocie mucho y se asocie bien, pues quizá con la diestra pues puede mejorar todavía, etcétera. Pero con un pelín menos de físico, porque lo de Valde es que es un atleta, pero, es que es un atleta. Sí, pero tiene muchas similitudes, como decimos, de esa arrancada, de cambio de ritmo, de esa conducción potentísima. Igual es una conducción que no es tan veloz como la de Valde, pero es un pelín más potente en lo físico, en aguantar un choque, un golpeo hombro con hombro, digamos, que creemos que lo puede sostener bastante bien, y luego con un pelín más de técnica, pero el perfil es parecido. Es ese lateral potente físicamente, que te permite superar presiones rivales, que se incorpora con facilidad al ataque y le gusta mucho llegar al último tercio, y yo le veo esa similitud, como digo, con ese plus de técnica. Es que yo no te diría que es un jugador tan desequilibrante como sí lo es Alejandro Valde. Y a mí la sensación que me ha dado es que, comparando el debut de Valde y comparando el debut de Jofre Torrents, a Valde ya le veías cómo era un extremo metido en la posición de lateral, como era un jugador tan rápido que se adueñaba tan fácil de esa banda con su velocidad punta y su forma de dejar los rivales atrás, que llamaba mucho más la atención de lo que hace con Jofre Torrents. Por eso yo no sé si... a ver, es lo que te digo, la potencia física no la tiene exactamente igual, pero yo sí que veo ciertas características que se asemejan. Técnicamente no, desde luego es superior, pero esa arrancada creo que la tiene. Esa conducción, como digo, es un tipo diferente de conducción, pero también te la puede aportar. Yo, salvando las distancias y dejando claro que hay bastantes cosas que no son tan similares, yo sí que le veo un aire. No sé cómo lo ves tú. A ver, sí que ¿O quién ves que se parece más? O sea, mira, yo te compro la forma de... O sea, a la hora de arrancar, a la hora de asociarse, que quizás sea un jugador parecido a Valde, pero yo creo que es un jugador... No, pero ahora asociarse no te digo, te digo más ese cambio de ritmo, a la hora de cambiar de ritmo. Asociarse se asocia, sí. Yo creo que mejor que Valde. Sí, eso te iba a decir, a mí me parece que se asocia un poco mejor, pero sí que es verdad que a lo mejor en los cambios de ritmo puede ser un lateral parecido a Valde, pero yo creo que es otro estilo de juego más físico, más de chocar, como puede ser el de Teo Hernández o el de Yuri, y ese tipo de golpeo tan característico que tiene, que sí que es verdad que le falta mucho por mejorar en cuanto a la precisión y en cuanto a la hora de encontrar a sus rivales, en cuanto a la hora de encontrar portería, pero creo que se me parece más un perfil al de Teo Hernández o al de Yuri que puede ser del de Valde.
Yo es que lo veo bastante más asociativo que esos dos y bastante más técnico, o sea, le veo otro perfil de futbolista, no sé cómo decirlo, menos, entre comillas, menos tosco. O sea, que es verdad que su físico destaca bastante, pero no diría que es lo mejor de todo. O sea, siendo una parte fundamental, desde luego, de su juego, pero esa lectura que tiene, lo bien que decide ya con los 18 años que tiene, porque en último tercio también, para ser lateral, que ni siquiera es un jugador que es verdad que los laterales cada vez llegan más, ¿no?, a la línea de fondo, pero que no está constantemente en esas situaciones, oye, suele decidir bastante bien, también en salida de balón lo hace como asociándose de forma muy exquisita, a veces incluso, que tú lo ves tirando una pared, metiéndose por dentro, ofreciéndose siempre en zonas en las que esté, pues bueno, en las que hay un espacio libre, dando igual si es por fuera o por dentro. No sé, lo veo un poquito más así, pero bueno, contadnos vosotros, si no, los que lo habéis visto seguro jugar, que seguro que los que sigáis al Barça B, la cantera del Barça, lo habéis visto más de una vez. ¿A qué lateral se os asemeja? Porque se nos atasca un poquito aquí la comparación con alguno. Y eso es algo bueno también, porque a mí esto de comparar jugadores, siempre te lo digo, Neko, no me termina de convencer. O sea, no se trata de definir al jugador, pero simplemente cada jugador es diferente. Cada jugador es diferente y yo creo que cuando no hay una comparación clarísima que se te venga a la mente, que creo que es este caso, pues yo creo que hay que dejarlo que se desarrolle futbolísticamente y oye, cuando tenga 10 años de carrera, pues ya verás a quién se te parece y a quién no. Pero bueno, dejarnos en todo caso en los comentarios qué creéis de Jofre Torrents, del futuro de este chico, si lo veis ya como suplente, si creéis que debería jugar en segunda federación con el Barça Athletic, y si hay algún canterano más del que os interesa que hablemos, pues ponednoslo también en comentarios. Exacto, muchísimas gracias por vernos, ya sabéis, suscribiros, le dais un like y muchas gracias.